En este vídeo mostramos cómo añadir texto a los objetos de dibujo en Calc. Hay un tipo de objetos de dibujo específicamente orientado a la inserción de texto en cajas flotantes dentro de la hoja de cálculo. Se trata de los cuadros de texto. Disponemos de un documento de ejemplo, con las calificaciones de los alumnos de un curso. La celda E16 está combinada hasta la celda F22 y contiene una advertencia sobre la necesidad de aprobar más de una asignatura para evitar la repetición del curso. Vamos a mover este aviso a un cuadro de texto de forma que resulte más llamativo. En primer lugar, activaremos la barra de herramientas de dibujo desde el menú Ver. En el submenú Barra de herramientas, seleccionamos Dibujo. Ya tenemos la barra de herramientas de dibujo en la parte inferior de la pantalla. Activamos la celda E16. La cortamos desde el menú contextual y hacemos clic en cualquier otra celda para quitar la selección. En la barra de herramientas de dibujo hacemos clic sobre el botón Insertar cuadro de texto. Con el puntero ya en modo de edición de dibujo, vamos a hacer el dibujo de un rectángulo entre las celdas E16 y F20 aproximadamente. Se muestra el contorno del cuadro de texto y el punto de inserción en su interior. Desde el menú contextual, dentro del cuadro de texto, pegamos el contenido cortado anteriormente. Hacemos clic en cualquier otra celda. El cuadro de texto está en el documento sin mostrar contorno ni relleno. Para seleccionarlo basta con hacer clic sobre el mismo. A partir de aquí, su tratamiento es idéntico al de cualquier otro objeto de dibujo. En la barra de herramientas de propiedades de dibujo pulsamos sobre el botón Relleno y se abrirá el cuadro de diálogo Área. En la pestaña Área hacemos clic en el botón Degradado y escogemos un degradado naranja profundo. En la pestaña Sombra activamos la casilla Utilizar sombra. Seleccionamos el punto medio del lado inferior de la disposición de sombra, bajamos la distancia hasta 0,20 centímetros, escogemos un color rojo oscuro y una transparencia del 50%. Al aceptar, ya se muestra el cuadro de texto con un degradado de fondo y una sombra. Para editar el formato del contenido del texto, pulsamos la tecla de función F2 y seleccionamos todo el texto. Al entrar en la edición del texto, la barra de herramientas de propiedades de dibujo es reemplazada por la de formato de texto. En la barra seleccionamos un tipo de letra verdana de 12 puntos, estilo negrita y un color amarillo pálido. Queremos que la letra tenga un efecto de sombra que no está disponible en la barra de formato de texto. Así que abrimos el menú Formato y seleccionamos Carácter. Se abre el cuadro de diálogo Carácter. En la pestaña Efectos tipográficos activamos la casilla Sombra. Esto permitirá que la letra destaque más en los fondos más claros del degradado. Aceptamos para cerrar el diálogo. Ahora el texto ocupa un mayor tamaño y la caja de texto se ha ampliado hacia abajo para darle cabida. Pulsamos la tecla Escape, ESC, y se vuelve a seleccionar el cuadro de texto. Arrastramos la esquina inferior izquierda hacia el centro de la celda de 22 para que el texto tenga líneas más largas y el cuadro sea menos alto. Para añadir un poco de espacio entre el margen izquierdo del texto
y el borde de la caja, desde el menú contextual abrimos el menú texto. En el diálogo de texto establecemos un espaciado hacia los bordes en izquierda de 0,10 centímetros y en derecha 0,10 centímetros. El ancla del texto lo disponemos en el medio del lado izquierdo. Tras aceptar, el texto queda con una alineación izquierda, centrado verticalmente y con una pequeña distancia hasta los bordes laterales. Finalmente, en la barra de propiedades de dibujo, pulsamos el botón girar. Apuntando al manejador de la esquina superior derecha, giramos la caja ligeramente arrastrando hacia abajo. Pulsamos nuevamente el botón girar para desactivar los manejadores de giro y movemos un poco la caja de texto hacia abajo para que no se superponga con otro contenido de la hoja. Hacemos clic en cualquier celda y podemos observar la apariencia final de nuestro aviso. Realmente se puede añadir texto a cualquier forma, incluso a las líneas. Para comprobarlo vamos a hacer una prueba rápida debajo de los datos de esta hoja. En la barra de herramientas de dibujo pulsamos el desplegable del botón estrella y seleccionamos la forma explosión. Dibujamos la forma desde la celda B31 hasta la D35 aproximadamente y se muestra el dibujo. Para añadir texto basta con escribir mientras el dibujo está seleccionado y escribimos el texto última oportunidad. Hacemos clic en cualquier otra celda. El texto se muestra dentro de la forma. Podemos dar algo de formato a la misma para que sea más llamativa. Seleccionamos el dibujo y desde la barra de herramientas de propiedades de dibujo establecemos una línea de color rojo con una anchura de 0,10 centímetros. En estilo de área relleno escogemos degradado y en el desplegable de degradados escogemos el radial rojo amarillo. Para editar el texto pulsamos la tecla de función F2 y seleccionamos todo el texto. En la barra de formato de texto escogemos una tipografía Liberation Sans de tamaño 14 puntos y estilo negrita. Hacemos clic en cualquier celda y se muestra que el texto desborda el tamaño de dibujo. Vamos a hacer un poco de efectos especiales con el texto. Seleccionamos el dibujo y desde el menú contextual Texto abrimos el diálogo de texto y en el diálogo de texto activamos la pestaña Animación de texto. En el desplegable Efectos seleccionamos Desplazamiento y aceptamos. Y ya tenemos un llamativo efecto de texto en movimiento dentro de la forma. Que esto pueda resultar útil es algo discutible, pero seguro que lo encontráis divertido. Naturalmente, ni se os ocurra aplicar esto en un documento que deba ser accesible. Lo importante de lo mostrado en este vídeo es cómo podemos utilizar cuadros de texto o cualquier otro objeto de dibujo para hacer diagramas o destacar textos con diferentes propósitos. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Muchas gracias por vuestra atención.